Respecto del tema de nuestras hermanas religiosas, clarisas, a pesar de que ahora ellas eh, se declaren cismáticas, la verdad es que uno nunca sabe qué tan manipulado está o no el tema en estos días. Y hay un telón, por decirlo así, de opacidad de hasta donde uno no, hasta donde uno puede ver y desde ahí para allá no puede ver. Ahora, sí hay ciertos puntos de los cuales uno puede mencionarse. Por ejemplo, el tema de lo sismático, cuando una agrupación, cuando una orden entra en una posición sismática. Eso ya cuando uno lo toma conceptualmente, ahí ya uno puede abarcarlo desde un lado más teológico, más espiritual, y puede decir algo, pero eso no va a ser algo estrictamente acerca del tema, va a ser sobre los conceptos que están relacionados al tema. Por ejemplo, aquí lo que más se destaca es el tema de la excomulgación, lo cismático, son como los conceptos que más pregnantes, los más importantes de todo lo que está involucrado. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy difícil atravesar las capas y capas y capas de eh, agencias de noticias y todas esas cosas que son tan turbias, son tan y manejadas por el bloque ateo protestante gringo porque al final todo lo que es el mundo más media, que el mundo de las comunicaciones internacionales y todo el flujo de comunicaciones, películas, noticias, series, música, todo eso que se instaló desde el siglo XX es manejado desde el bloque ateo protestante gringo. Y desde ahí, como eso controla la mente de las personas, controlan al mundo hispano, principalmente católico, mestizo, a todo lo que tiene que ver con el mundo católico desde Roma misma, Italia, España y todo lo que tiene que ver con África. Que en África también son muy católicos. Y en las Filipinas, que también eran hermanos hispanos con nosotros. Y lo son hasta el día de hoy. Si usted va a las Filipinas, se va a encontrar con que son muy católicos y se llaman Jorge, se llaman Mateo, se llaman Pedro, pero no hablan español. Pero sus abuelos hablan español, porque eran hermanos nuestros. En cierta manera lo siguen siendo porque son católicos y son descendientes hispanos. Y las Filipinas quedan en la zona oriental. Bueno, ¿a qué es lo que me refiero? Me refiero a que a que el bloque ateo protestante gringo, de lo que se le suele llamar el primer mundo, donde está todo el poder concentrado, domina y hace lo que quiere con el mundo hispano, con el mundo de África y los mundos que son peninsulares, islas y otros lugares, pero por la principal razón de que son católicos. Y han hecho todo lo posible desde hace siglos por hacer la guerra contra la Iglesia Católica. Y por eso nos tienen en la posición que nos tienen. Bueno, eso para dejar claro el tema de los canales de televisión, las agencias
informativas, de las noticias y todas esas cosas. Porque las noticias que uno ve en su país, esté en Ecuador, esté en Colombia, esté donde esté, vienen de allá, porque los dueños son ellos. Los canales de televisión que nosotros tenemos en nuestros países, en el fondo, si uno escudriña quiénes son los accionistas, que son los que al final mandan, vienen de allá. Los capitales vienen de allá, del mundo ateo protestante gringo. Entonces lo que nosotros podemos saber es muy poco. Y por eso todo lo que nosotros vemos en televisión, en internet y en las series y en las películas y en todas esas cosas, siempre tiene ese tono como que lo católico es lo malo, lo antiguo, lo pasado de moda, lo oscuro, lo cruel, siempre lo relacionan a algo malo. En cambio, todo lo demás es la libertad del ser humano liberándose, aunque su vida sea un desastre, pero no importa. Para ellos la libertad, aunque caigan en la drogadicción, caigan en el alcoholismo, no les importa. Eso es libertad y hay que celebrarlo. Al punto de que eso tiene que ser un derecho. Ese es más o menos su discurso, que al final no tiene pies ni cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos al punto. Ser cismático no sirve. Eso yo lo he mencionado otras veces. Ser cismático no sirve. No sirve porque nos quedamos sin iglesia. Y se acaba la batalla. ¿Cómo vamos a seguir defendiendo a la Santa Iglesia si las personas se salen de la iglesia? Porque no pueden estar en una posición que digan, nosotros aquí en este claustro vamos a tener una mejor iglesia que la iglesia de Cristo. No se puede. Lamentablemente estamos en un momento de crisis, eso es claro, más que claro, pero no nos conviene para nada estar en una posición cismática. Eso no le conviene a nadie. Porque si no, ¿cómo uno va a dialogar con la iglesia? ¿Con qué cara uno va, si uno no pertenece a la iglesia, con qué cara va a hablar con la iglesia? ¿Con qué cara va a hablar con el sacerdote? ¿Con qué cara va a hablar con el obispo? ¿Con qué cara uno va a hablar en el fondo? Si uno no dice yo soy católico, apostólico, romano, ¿con qué cara va a hablar? ¿Con qué voz? Si no es la de Cristo, si no es la que traspasa el Espíritu Santo por 2000 años de Paráclito. Si se desconecta de eso, ¿qué más queda? No queda nada. Una agrupación que se desconecta de la iglesia, lo que le pasa es que quedan siendo buenas personas. Y de buenas personas está lleno el mundo está lleno de buenas personas. Pero eso no significa que tengan salvación ni que estén siguiendo lo que Cristo manda. Porque seguir a Cristo va unido a seguir su iglesia. Porque Cristo y su iglesia están unidos. El problema que ahora nos haya tocado un magisterio así como nos tocó, tampoco es novedad. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Hemos tenido papas herejes. Hemos tenido papas que han negado que Cristo sea Dios. Y han arrastrado a los fieles a la herejía. Hemos pasado por momentos muy difíciles. La diferencia que tiene la crisis actual es que la hace tan grave, es que nunca habíamos tenido un retroceso tan grande.
en cuanto a la caída de los fieles, a que la gente se fue y las iglesias estaban casi vacías y que muchas iglesias están cerradas en muchos países. Acá en Hispanoamérica no se nota tanto porque el mundo hispano conserva un poco de tradición y tiene devoción. Y eso se lo debemos a nuestra Madrecita de Guadalupe. Porque se puede decir que nuestra segunda capital espiritual es México. Además de Roma, es México. El mundo hispano es uno. Hispano, mestizo, católico. Ese es un pueblo. Y uno de sus principales alimentos espirituales está posicionado en la Madrecita de Guadalupe, que alimenta a todo el mundo hispano. Y así mismo también nuestra Madrecita alimenta a través de todas sus advocaciones. Y esa es parte de la naturaleza de nuestro mundo hispano, que está compuesto de la unión de pueblos en Cristo. Nosotros estamos en una posición en ese sentido aventajada comparado con los países del norte, que están prácticamente perdidos, donde ya no queda el 99% de la iglesia, o 90 y tanto por ciento, está cerrada. No hay católicos, no hay santa misa. Nosotros por lo menos podemos ir a misa. Podemos comer la carne del cordero, podemos comer el pan del cielo, por lo menos. Tenemos que dar gracias por eso. El tema es que nos tocó pasar por este momento crítico desde la reforma litúrgica, que se provocó esa crisis, ese hundimiento en las vocaciones y en los fieles. Pero eso pasa y tiene relación, y yo lo suelo mencionar como el ejemplo de aquella situación que ocurre cuando a un niño le toca que en su familia su padre, por ejemplo, es alcohólico y lo golpea. Y llega a una edad en que dice: ya basta, me voy de esta casa, tú no eres más mi padre. Y el padre le dice: pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? Yo soy tu padre. No, tú no eres más mi padre, te me has golpeado y golpeas a mi madre y yo no puedo soportar más esto. Se va de la casa. ¿Ese hijo y ese padre dejan de ser padre e hijo? No, siguen siendo padre e hijo. Se pueden decir las mayores barbaridades, se pueden decir, ofender, decirse un montón de cosas, pero siguen siendo padre e hijo. Lamentablemente les tocó vivir eso. Y Dios mediante puede llegar el momento, y a veces sucede, no rara vez sucede, que eso se sana. A veces uno de los dos, a veces los dos ya se empiezan a extrañar, empiezan a pensar, se empiezan a dar cuenta, su corazón y su alma empieza a agitarse, a sentir la necesidad de la verdad, la justicia, el amor. Empiezan a necesitar a Cristo, que los una otra vez. Nosotros venimos de una iglesia que fue reformada, que durante todos los años 60, paralelamente al Concilio Vaticano II, se trabajó en lo que se llamó la reforma litúrgica, que lamentablemente quedó en manos de personas que no eran católicas, y que nuestro mismo Papa Pablo VI, una vez que empezó a sospechar que había algo raro, mientras ellos estaban diseñando el nuevo misal, que es el misal que se usa hoy en día en la mayoría de las iglesias,
el misal Nuevo Orden, el misal Novus Ordo, mandó al obispo Gañón a hacer una investigación. Pero ya se había invertido tanto tiempo, prácticamente casi 10 años, en trabajar en ese proceso. Primera presentación del misal nuevo a los obispos del mundo, rechazo rotundo. Este misal no es católico. Ottaviani, el segundo, o sea, el Papa Pablo VI y el que viene en autoridad en el Vaticano en ese momento, obispo Ottaviani, se acerca a Pablo VI y le dice: Su Santidad, con todo el respeto, ese misal que están presentando no es católico. Tiene, de católico tiene un poquito, unas cositas por ahí por allá. Pero eso no se parece en nada a nuestra santa tradición, a la que nos ha transmitido el Espíritu Santo durante casi 2000 años en ese momento. Porque la liturgia se transmite. La liturgia no se inventa. No se puede inventar una liturgia, no se puede inventar una misa. Siendo la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, verdadero, con su cuerpo sacramentado ahí presente, el Cordero de Dios, Cordero Inmaculado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él fundó la misa con el misterio de la fracción del pan y se la enseñó a sus apóstoles y los hizo sacerdotes. Y eso se transmitió de generación en generación. Y San Pedro lo llevó a Roma y fundó el rito latino. Y nosotros pertenecemos a esa familia. Por eso se llama católico apostólico romano, porque nosotros pertenecemos al rito latino de la Iglesia de Roma. El Vaticano se hizo mucho después. La misa ya estaba, nosotros nacimos con misa. Y esa es nuestra misa. Y todo eso se lo cargaron en el siglo XX. ¿Significa eso que nosotros tenemos que dejar de ir a misa? No. Al contrario, significa que tenemos que ir aún más a misa y dar testimonio de Cristo. Y si las personas van a la misa moderna, Nuevo Orden, la misa Novus Ordo, tienen que arrodillarse y recibir al cuerpo de Cristo como corresponde. De rodillas, porque es el Rey de Reyes, en la boca, porque es inmaculado. Y no se puede ir a recibir en la mano tampoco pensando que se le va a pegar un bicho, porque eso es absurdo. No se puede hacer con mala conciencia. No se puede comulgar con mala conciencia. Eso nosotros lo sabemos desde el catecismo, desde que somos niños. No se puede comulgar con mala conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que faltan personas humildes y valientes, con fe, que den testimonio de Cristo y defiendan a la Santa Iglesia. La Santa Iglesia de 2000 años que Cristo fundó. Porque eso ya ha ocurrido otras veces. La Iglesia ha tocado fondo, sí, ha pasado por momentos terribles, terribles, de desorientación, confusión, de todo. Y cada vez que eso ha pasado, desde el principio, porque no es primera vez, ni desde el principio han habido problemas, desde los padres de la Iglesia, pasando por los santos, pasando por los doctores de la Iglesia, hasta los papas del principio del siglo XX,
nos dicen lo mismo. Cuando el magisterio entra en confusión y la Santa Iglesia empieza a tambalear, a zarandearse, y la información es confusa, le pregunta a un curita una cosa y le pregunta lo mismo a otro curita y empieza a encontrar respuestas que son contradictorias. La gente no sabe qué es lo que es la misa, la gente no sabe qué es lo que es la hostia, la gente ni siquiera sabe por qué va el domingo a misa. ¿Qué se hace? Esa respuesta a esa pregunta ha ocurrido muchas veces en la historia y la respuesta siempre es la misma. Y eso no es casualidad. Eso es porque la Santa Iglesia tiene Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el abogado, es el defensor de la Iglesia. Es el defensor de la verdad que Cristo es. Y el Espíritu Santo siempre dice lo mismo, a través de los santos, a través de las almas humildes y valientes que dan testimonio de Cristo a pesar de pase lo que pase. Y es frente a la confusión, cuando hay confusión en el magisterio, cuando hay confusión, póngase bajo el alero de la tradición. Porque la santa tradición ya tiene Espíritu Santo. Y ahí no hay confusión. Ejemplo, hoy en día personas se debaten acerca del Padre Nuestro. No es que el Padre Nuestro tiene que decir así, tiene que decir así, el Padre Nuestro, que quieren cambiar el Padre Nuestro. ¿Sabe qué? Léalo tal como es. Léalo en latín. La Santa Iglesia tiene Vulgata. Tiene su Biblia. Nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿sabía? Léalo. Y ahí vas a ver cómo es el Padre Nuestro. Y todos esos problemas son como se dice confeti, chaya le dicen acá en Chile, como papel picado. Porque la verdad de Cristo está protegida en la lengua materna de la Iglesia, que es el latín. Por eso siempre la Santa Tradición y el Espíritu Santo nos ha enseñado a cantar y rezar en latín, para que no se distorsionen las cosas, para que no se distorsione la verdad que Cristo es. Porque Cristo dice que el que lo ama no es el que es más bueno y todo eso, no, el que lo ama es el que defiende su palabra. Y su palabra está al cuidado del latín, porque el latín no es una lengua vulgar, no es una lengua cualquiera. No es una lengua que se habla en las calles y que la gente un día dice una cosa, un día dice otra, no. No, siempre significa lo mismo. Es como grabada en el mármol, siempre significa lo mismo. Entonces nosotros nos remitimos a nuestra lengua, que es como le he dicho a otros hermanos, a hablar en católico. Hablemos en católico, por lo menos en cuanto a nuestros rezos, nuestras oraciones, nuestros cantos. Y eso hasta el Concilio Vaticano II lo reconoce, que los fieles tienen que cantar en latín las canciones que siempre se han cantado en la misa. Afuera no, afuera pueden cantar lo que quieran, pueden cantarlo en ritmo de ranchera, en ritmo folclórico, en ritmo de cualquier cosa. Pero en la misa no. La misa es santa y se tiene que ocupar música santa, que es, a eso se le llama así a la música sacra, que es la música litúrgica, música de misa. Y ahí se cantan los kyries, se canta el Agnus Dei, se canta el Gloria, se canta el Sanctus, se van todos los cantos que son los cantos de la misa. Porque la misa es el momento más sagrado y más sublime que un ser humano puede tener
en este planeta, parado en esta tierra, el momento más sublime que puede tener un ser humano es una santa misa. Porque ahí está Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. La santidad, la sacralidad, lo sagrado. Que nuestro Señor está ahí, defender a Cristo. Que no se metan con Cristo, que no lo anden manoseando, que defender el cuerpo de Cristo. Eso nunca se había visto en la historia. Que se prestara para tal nivel de corrupción, tal nivel de abuso litúrgico. Y por eso los sacerdotes que entraron infiltrados y que empezaron con los abusos litúrgicos y hacer todos esos cambios, son los que al final terminaron cometiendo abusos de otro calibre. Porque el que no tiene respeto al cuerpo de Cristo, si no le tiene respeto al cuerpo de Cristo, no le tiene respeto a ningún cuerpo. Si no le tiene respeto al Rey de Reyes. En síntesis, ser cismático no sirve. Tenemos un magisterio con problemas, un magisterio que es confuso. Sí, a muchas personas les dan ganas de mandar todo a la punta del monte, a la punta del cerro y decir, chao, me aburro, me aburrí, me voy. Pero eso no sirve. Eso es la perdición del alma y es caer en la tentación del malo. Porque eso es lo que quiere el malo, que las personas se harten y se desconecten. Lo que hay que hacer es justamente al revés. Ir más a la iglesia, ir más a misa, pero ir a defender a Cristo. Y no con escándalo, porque eso no se hace. Con amor. Si voy a una misa Novus Ordo, Nuevo Orden, y voy a recibir la comunión, me pongo de rodillas, pongo la boca, y si el sacerdote me la niega, me pongo de pie, digo, viva Cristo Rey, y me voy a mi asiento. Pero ya le di a mi Señor la reverencia, la genuflexión, me puse de rodillas frente a mi Señor y eso ya es harto, ya da testimonio de su presencia real. Luego, si quiero conversar con el sacerdote después converso con él. Pero en la misa no, jamás, porque la misa es santa. Aunque sea la misa Novus Ordo, no importa, es santa. No es un momento para estar discutiendo cosas así como que no, que tiene que darme la que... No, eso no. Porque de hecho ni siquiera es una ley, ni es una orden, ni es nada parecido. Es solo una sugerencia que inventó Pablo VI para proteger a unos obispos belgas y holandeses y alemanes en los años 70 que hacían eso de dar la comunión de pie en la mano para parecerse más a los luteranos. Fue un error garrafal. Y él hizo una encuesta entre los obispos del mundo, les mandó una carta y todos les dijeron que no se podía dar la comunión de pie en la mano, que eso era totalmente absurdo. Igualmente lo hizo, presionado por una vez más, presionado, se dejó llevar una vez más y dejó abierto esa posibilidad de que se pueda dar la comunión de pie en la mano y le agregó también ahí como, es que hay personas que no se pueden agachar, hay personas que no...
Bueno, sí, de eso se entiende, y eso la iglesia nunca había tenido problema con eso. Si una persona tiene problemas físicos y no se puede doblar, no puede ponerse de rodillas, eso nunca había sido problema para la iglesia en 2000 años. Bueno, inventaron eso de sacar ahí una sugerencia de que en caso de que la persona no désela de pie en la mano. Porque hay personas que también están enfermas y le ponían muchas cosas. Sí, en esos casos, claro, por supuesto se entiende. Y siempre se ha entendido, la iglesia siempre lo ha entendido. Pero ahora se protegen con eso. Por lo mismo, nuestro Papa San Juan Pablo II en el 2002 logra contrarrestar un poco lo que estaba pasando, porque ya era una cosa insoportable para muchos, ver esa imagen, esa situación de tener personas manoseando el cuerpo de Cristo, y saca un documento llamado Redemptionis Sacramentum, donde dice explícitamente que no se le puede prohibir a nadie, dentro de las personas que pueden comulgar, por supuesto, no se le puede prohibir la comunión de rodillas, en la boca, por supuesto. Por lo tanto, el documento está. Pero esos son temas para conversarlos después de la misa. Si el sacerdote no me quiso dar la hostia, tampoco voy a ir con así bravo a decirle, oiga, pero ¿por qué no me la dio? Si tiene que dármela, si nuestro Papa San Juan Pablo II, él ya lo dijo, bla, 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 bla. No. Con eso hemos conversado y hicimos hasta un curso con un grupo de hermanos respecto a ese tema. Lo mejor es unirse en Cristo, en amor, en defensa de Cristo, dando testimonio de Cristo. Y unirse con los hermanos y decir, vamos a comulgar de rodillas, en la boca, como el Espíritu Santo Paráclito nos enseñó por siglos, 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 siglos y siglos. Así se ha hecho y así se seguirá haciendo. Per secula seculorum. Hasta el día postrero. Y unirse. Y empezar a comulgar, a ponerse sencillamente, sin escándalo, sin debate, sin pelea, sin gritos, sin nada. Viene la fila de la comunión, llega su momento, se arrodilla, pone la boca. No le dan la comunión, viva Cristo Rey, y vuelve a su asiento. Eso todas las veces que sea necesario. Y muchas personas dicen, pucha, pero es que me voy a quedar, es que me voy a quedar sin la comunión. Entre comulgar mal y no comulgar, siempre es mejor no comulgar. Eso los católicos lo sabemos, porque no se puede comulgar mal. Eso hace mal al alma, la daña. Y daña también a las personas que lo hacen, que lo distribuyen. Entonces se está haciendo un daño a su alma y al alma de la persona que lo está haciendo. La comunión siempre se recibe de las manos consagradas del sacerdote de rodillas en la boca. Punto. Si no se cumple con esos requisitos, no se hace. Pero no se hace ningún escándalo. Escándalo jamás. En síntesis, estábamos hablando de las hermanas Clarisa. Lo que pasa con las hermanas Clarisa no sabemos. Lamentablemente está todo cubierto por una red
de agencias de información que están manejadas desde el mundo ateo protestante, anticatólico, que nos impiden ver qué pasa en verdad ahí. Lo único que hacen es decir la palabra excomunión, cismático, y nos bombardean con esas palabras como metiéndonos miedo. No, el miedo no. No podemos temer a nada de este mundo. El miedo es para nuestro Señor, es para Dios. Por eso, sintetizando, sobre las hermanas Clarisas no sabemos. No podemos ni justificarlas, ni condenarlas, ni nada. No sabemos qué pasa con ellas. Lo que sí sabemos, como le decía, son los conceptos básicos. Excomunión y cismático. Y resulta que lo que está ocurriendo hoy en día dentro de la Santa Iglesia es muy grave. Porque la nueva iglesia, con la nueva teología que empezó el 1 de noviembre desde el 2023, que ya se venía practicando, pero el 1 de noviembre de 2023 ya se salió el motu propio diciendo desde ahora en adelante se cambian los libros y empezamos con la nueva teología, y desde ahí es que empiezan a salir todas estas cosas con el lenguaje cambiado, tergiversado, y la nueva iglesia sinodal tratando de expandirse y haciendo las cosas como al modo que a ella le gusta. Y quienes somos fieles a Cristo y su iglesia de 2000 años, y al Espíritu Santo, que nos ha enseñado mucho, sabiduría de Dios, inspirada a través de los santos, santas y todas las bellezas que el arte inspirado por el Espíritu Santo ha entregado para guiar a las almas, para elevar los corazones, porque eso hace la iglesia. Sursum corda habemus ad Dominum, levantad los corazones, lo tenemos levantado hacia el Señor. De eso se trata, de levantar el corazón hacia el Señor, de eso se trata. Y por eso tenemos que conocer nuestra tradición, leer a los santos, aprender a cantar, aprender a rezar, aprender cómo cantaba el Padre Pío. ¿Qué canciones cantaba el Padre Pío? ¿Cómo son los cantos de San Juan de la Cruz? ¿Cómo aprendió a escribir Santa Catarina de Siena? Esas cosas tenemos que saber los católicos. Y esas cosas están muy por sobre de todos esos problemas mundanos que hay. Y dan testimonio de Cristo, una y otra vez testimonio de Cristo. Y no tenerle miedo a los seres humanos, por muy altos cargos que tengan. Hay que ser amigo del Espíritu Santo, hay que ser amigo de Cristo, hay que ser amigo de nuestro Creador. Teniendo a Dios de nuestro lado, nada nos hace temer. Vamos a recibir el cuerpo de Cristo como corresponde. Tenemos que ir más a la iglesia. Tenemos que estar ahí, recibiendo el cuerpo de Cristo, diciendo, aquí está mi Señor, aquí está mi Señor. Él es mi Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es el que manda. Y Él dejó el Paráclito, dejó el Espíritu de verdad, revelando, no un nuevo evangelio, su verdad, porque Él es la verdad. Él es el camino, es la vida, es el amor y es la justicia. Eso de momento.
Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.